Hermanos y hermanas en Cristo, la celebración eucarística es una garantía de resurrección. Por eso, la Eucaristía es la celebración de la vida. La comunidad cristiana que se congrega para comer la carne de Cristo y beber su sangre debe dar señales de optimismo renovador y liberador. Debe convertirse en un estímulo para todo proyecto que vaya a favor de la vida, de la libertad y del verdadero progreso de la humanidad. Y con estos pensamientos comenzamos esta celebración y de pie entonamos el cántico de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien del Señor resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El tiempo de la Pascua es un tiempo propicio para conocer los orígenes de nuestra fe, los orígenes también históricos de aquellas primeras comunidades cristianas que se reunían para celebrar que Cristo estaba resucitado. A partir de ahí, pues toda la historia de la Iglesia siempre se centrará sobre este tema de la resurrección del Señor, que a lo largo de 50 días estamos celebrando. Bien, en este tiempo de la Pascua, donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos ahora nuestra necesidad de la misericordia del Padre, para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pueblo
Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, que por el amor del Espíritu Santo podamos resurgir a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién conoce la hora de Dios? Saulo exhala fuego de rabia en contra de los cristianos. En su persecución recibe una iluminación extraordinaria. Derribado en tierra, descubre el rostro del Señor. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse preso a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él. «¿Quién eres, Señor?», respondió la voz. «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos de Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas,
afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Como escucharemos en el Evangelio de San Juan, la Pascua de Jesús sigue revelándose como un banquete, el gran banquete de Dios Padre, regalado en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Antes de la lectura del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. El Señor eche en tu corazón y en tus labios para que anuncies dignamente su santo evangelio. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Cuando Jesús resucita y antes de ascender a los cielos, deja muy claro su deseo
de que el evangelio sea llevado a todos los pueblos de la tierra. Bautícenlos y en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por toda la tierra. Uno de los nombres importantes, católicos, que significa católico, en nosotros significa a toda la tierra, a todos los pueblos. Sin embargo, la historia de esta comunidad primera tuvo dificultades en entender este mensaje. Posiblemente porque muchos de los que venían de judaísmo también provenían del fariseísmo también. Es decir, tenemos cristianos que han venido de la parte farisea de la religión judía, que tenían muy fuertemente metido su sentido nacional, su nacionalidad. Ellos pensaban que eran el único pueblo que se iba a salvar. Ellos pensaban que pues, toda la gracia de Dios era simplemente para ellos. Esto ya en el Antiguo Testamento comienza a ponerse un poco en cuestión, porque encontramos, al menos si continúan con ese sentido de ser pueblo elegido, pero también es pueblo elegido para llevar a otros pueblos el mensaje del Señor. Pero esto no quitó que hubiera dificultades entonces entre los primeros cristianos al momento de decidir sobre la predicación a los paganos, a los gentiles. Para nosotros, o para ellos, nosotros seríamos paganos, seríamos gentiles. Saulo de Tarso es una figura que viene a redondear la situación, viene un poco a aclarar la situación, y hoy encontramos este relato de su vocación, de su llamada por parte de Dios, como ya todos conocemos, perseguidor de los cristianos en su camino a Damasco. Tiene esta experiencia del resucitado a través de esta figura de Ananías, un cristiano, un hombre que ya creía en Jesús, permite entonces toda esa experiencia de ser curado, de llenarse del Espíritu Santo a través del bautismo y sobre todo de recibir la misión de ser quien va a predicar a Cristo a todos los pueblos, a todas las naciones paganas. Por lo tanto, Saulo se convierte en una de las figuras más importantes de la iglesia. Por eso es que en la iglesia siempre tenemos Pedro y Pablo, ¿verdad? Pedro y Pablo. Y no hay duda, ¿verdad? Como pequeño chisme entre nosotros, que no nos oiga nadie, que a veces hubo sus roces entre Pedro y Pablo, precisamente por esta discusión sobre los paganos, sobre las costumbres, cuáles costumbres se debían seguir, cuáles estaban obligadas a seguir los cristianos, etcétera, etcétera. Así que siempre hubo su roce, pero eso no quiere decir que no fueran hombres inspirados, hombres que tenían una misma misión, convocados por un mismo Señor, que participaban de un mismo pan y de un mismo cáliz. Si vamos a hablar del tema de la Eucaristía, que ahora lo vamos a tocar ahora. Yo hago un pequeño paréntesis. Siempre me gusta a veces hacer como mis comentarios, que a veces pueden ser polémicos, a veces no. Pero ustedes saben que hay una serie, ¿verdad?, de televisión que está presentando la vida de Jesús, con un empeño de la autora, creo que es la que escribió todo el guión, un empeño de casar a todo el mundo, ¿verdad? Todos los apóstoles tienen sus novias, Herodes tiene, todo el mundo, es un empeño tremendo de conseguir pareja para todos, ¿sí? Hasta la Magdalena y tiene su novio, hasta la pecadora adúltera tiene también su novio, los amigos de Jesús de Betania, Marta y María, tienen también sus novios, y hasta Santiago, o uno de los apóstoles, tiene como novia a Juan, tiene como novia a la supuesta hermana de Jesús. Bueno, en la película o en la serie señala pues, que están tomados hechos simplemente como novelados, ¿no? Y, pues, sí, mucho de novela, mucho de amor y pareja. Pero el comentario que quería señalar es que a veces nos presentan los apóstoles como demasiado, yo no voy a decir demasiado humanos porque eran humanos, ¿verdad? Eran personas
pero como quieren presentárnoslos como muy relativo, como que la idea que tenemos nosotros de todos los apóstoles es una idea mucho más fuerte, de hombres de fe, que tuvieron sus dudas, pero aquí como que se enfatiza más lo negativo, incluso lo de Pedro. Y en una ocasión vi un reportaje sobre Pedro, pero dándole duro a Pedro, fuertemente criticando a Pedro, que quería ser el mejor, que quería ser el primero, todo eso como para relativizar el sentido de la santidad que nosotros tenemos hacia estos seres que de hecho se han convertido para nosotros en modelo y ejemplo. Esta es un poco la crítica que hago a esto, y a cualquier católico que la vea tenga su fe bien puesta, porque puede producir, bueno, hay muchas personas, muchos católicos que no la ven porque les causa, no sé, les causa rareza y no la pueden ver. Y yo no la veo mucho, pero cuando veo algunas cosas, sí me doy cuenta de que hay sus pretensiones, ¿no? De ir poniendo sus ideas evangélicas, bueno, evangélicas de los evangélicos, no, evangélicos somos todos, pero esas ideas un poco que se manejan dentro del protestantismo de avivamiento. Hay que tener mucho cuidado cuando vemos todo este tipo de películas. Bueno, pues ese fue el paréntesis. Continuamos entonces con el tema. Pedro y Pablo son las figuras cimeras de la iglesia, tanto que tienen una fiesta el 29 de junio en común, la fiesta de San Pedro y San Pablo, como columnas de la iglesia. Pedro, por ser puesto por Jesús, no fue puesto por nadie, fue puesto por Jesús como primado de la iglesia, y ya alguna vez hemos hablado sobre este primado, sobre la fuerza que tendría la iglesia de Roma por haber sido Pedro el obispo de Roma, etcétera, etcétera. Pero Pablo también por haber fundamentado la fe católica. Las cartas de San Pablo son tratados teológicos, son homilías, son reflexiones muy profundas que ayudan en el cristianismo a conocer y profundizar el mensaje del Evangelio. Por eso la figura de San Pablo como escritor es grandiosa, pero también como hombre de fe, como hombre que sufrió, como aquí se predice, como hombre de una fe incólume, vamos a decir, que no había quien la destruyera, quien la sacara de sí mismo, es eso para nosotros, un hombre de una gran, digno de ser imitado, sería la palabra. Cambio un poco el tema, porque en el tiempo de Pascua sorprende cómo la Eucaristía, el tema de la Eucaristía, cobra una relevante importancia. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanto énfasis? Sabemos que el bautismo, ¿verdad? Porque cuando comenzamos la Pascua se nos asperja recordando nuestro propio bautismo, así comenzamos también en la vigilia pascual, pero luego va como tornándose más importante el tema de la Eucaristía, como hemos escuchado precisamente hoy. Y no puede ser menos, porque para nosotros se está hablando de la más profunda comunión que puede existir entre dos personas, participar de la misma vida. De la misma manera que el alimento se hace carne y sangre del que lo toma, así también nuestra comunión con Él. Nos hacemos como Él, nos hacemos en Él, nos hacemos Él. Y esto es lo que sucede precisamente en la Eucaristía. De tal manera que encuentro la razón por la que la Iglesia opta, ¿verdad?, de presentarnos tantos temas eucarísticos como hoy, hablando del pan vivo bajado del cielo, etcétera, etcétera. Sobre todo porque sabemos que en un ambiente de cena, en un ambiente de comunión, es como se va experimentando la presencia del resucitado. Lo hemos visto desde el primer día de la resurrección. Estaban reunidos los discípulos de Maús también se descansan, y allí en una comida Jesús les parte el pan
ellos le reconocen otra vez en la alusión a la Eucaristía. Hace poco, el domingo pasado, cuando leíamos la aparición de Jesús en Genezaret, en el lago de Genezaret, ¿verdad? Los discípulos como un pescador más. Después tiene unas brasas con peces y con panes. Su misión completada, su misión realizada. Entonces invita ahora a los discípulos a continuar esa misión. Traigan de sus propios pescados los que acaban de... Y luego nos dice que los dio a ellos un poco con los verbos de la Eucaristía, de la misa, de lo que nosotros decimos en la misa. Bueno, pues la entrega de Dios, esa que celebramos el Viernes Santo, pero que tiene su culminación en el don del Espíritu, cuando Jesús sopla sobre los apóstoles, el don de Dios lo percibimos a través de este sacramento tan importante que nos dejó dos signos que también tendríamos que entenderlos muy bien, porque a veces se presta un poquito a ciertas, que tengo que decirlo con cuidado, porque si no después me llaman, y ahí estamos en discusión. Se presta muchas veces a ciertas devociones que hay que tener mucho cuidado. La misa es mucho, mucho, mucho más que una devoción. Y hay personas que tienen la devoción de la Eucaristía, parece muy bueno, pero la Eucaristía nunca se puede desentender de la comunión. Yo he tenido la experiencia de personas muy devotas que no pudieron llegar a la misa, entonces piden, por favor, tráigame la comunión después de la misa, y la misa nada. No se puede separar la comunión de la Eucaristía, no puede, es un absurdo. Incluso se puede decir que el sacerdote solo no hace la misa, él dice la misa, pero quien realiza el sacramento es la comunidad. Y por eso nos lo insisten tanto las lecturas que escuchamos en este tiempo de Pascua. La comunidad que se reúne para escuchar la palabra, la comunidad que se reúne para compartir el pan y el cáliz, la comunidad que se reúne para orar, es la comunidad que hace presente a Cristo. Así que hay muchas cositas, devociones en nosotros que parecen muy buenas, pero en el fondo es muestra de un desconocimiento, de un vivir a veces a superficialidad. Recuerden mi frase famosa que a mí me encanta: cuando el sabio señala con el dedo, el necio se queda mirando al dedo. La Eucaristía, como cualquier otro sacramento, son signos, sobre todo signos, ¿sí? El signo aquí es el pan y el vino, clarísimamente. Pero cuando dice Cristo, esto es mi cuerpo, no lo podemos entender, esto es la parte física mía. Cuerpo en el sentido bíblico no es eso. Cuerpo, como en este caso, significa la personalidad de Cristo. Es decir, cuando Cristo dice esto es mi cuerpo, esto soy yo. Esto soy yo, esto toda mi persona, no es el pedacito de pan que ustedes van a comer. Y todavía más, el sentido de la sangre. El vino es la sangre, este vino es mi sangre. ¿Qué era la sangre para los cristianos? La vida misma. La sangre era la vida, no significaba la vida, era la vida misma. Pues este cuerpo, esta persona que soy yo, será entero a ustedes, se parte por entero a ustedes. Y esta sangre también es derramada por ustedes. Y yo quiero, dice Jesús, que ustedes hagan el mismo gesto. Por lo tanto, comulgar no significa que yo me como a Cristo y se acabó. Cuando empezábamos un poco la reflexión ahora, yo decía que es participar de una misma vida, la comunión de dos vidas en una sola. Por lo tanto, si pensamos que materialmente la hostia es el cuerpo de Cristo, material no es entonces tanto el signo o el significado. El signo está claro y lo comemos, lo masticamos, lo tragamos, pero sabemos que ese cuerpo es Cristo mismo, es la persona total
de Cristo, igual con su sangre. Cuando la bebemos, no estamos bebiendo solamente un vino consagrado, un vino bendito, un vino que es Cristo, es la sangre, la vida misma de Cristo. Entonces, comulgar tiene que estar muy unido a toda la celebración de la comunidad. Tanto es absurdo, y aquí hay que tener un poco de disculpar a muchas personas, ir a la misa y no comulgar. Es absurdo, porque nadie va a una cena a no comer. Se va a quedar con hambre, va a quedarse mirando a los demás cómo comen. En eso admiro a los niños que todavía no hacen la primera comunión, que están deseosos también, ¿verdad? En su inocencia, deseosos de comer el cuerpo de Cristo, y así hacen así para que uno le dé la comunión, y uno tiene que explicarle, y hay niños que son insistentes en eso, interesante, pero cuando ya crecemos, tanta invitación que se hace a tantas personas, y yo sé de muchas personas que su situación no es fuera de lo que podría ser comunión con la iglesia. Es decir, son personas porque simplemente no quieren confesarse, no les interesa, pero van a la misa. Misa y comunión siempre van de la mano, no pueden estar separadas. De tal manera que también cuando no se está presente, entonces tenemos la llamada comunión espiritual. De alguna forma es la vivencia espiritual de ese sacramento cuando no se está presente, como todos los que están ahora aquí mirándonos a través de la televisión o a través del internet. Pero para nosotros, y como lo quiere la iglesia, profundizar en este misterio es lo más importante. Decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Eso significa que es el sacramento que más nos habla de la vida que Jesús nos vino a traer, vida eterna, y lo expresamos, lo celebramos, lo vivimos, lo compartimos en la celebración de la Santa Misa. Pues nada, que el Señor nos ayude a través de la palabra de Dios, como es el caso de hoy, de la escucha de la palabra que también se enseña, se trata de entender, pues que aprendamos a darle el valor que tiene la misa, profundo. No es una devoción más, cuidado con eso. No tiene sentido ir al Santísimo Sacramento y orar cuando no soy capaz de compartir con los hermanos. Y cuidado que hay gente que lo hacen para huir de los hermanos. Eso no tiene sentido. Y hay tantas cosas que tendríamos que ir mirando cada uno. Y no los malos, sino los buenos. Los que nos llamamos buenos y santos y devotos, esos son los que tienen, y tenemos, vamos a ponerme ya yo ahí, que tenemos que recapacitar y profundizar en cada uno de nuestros gestos. En cada uno de nuestros gestos. Yo la otra vez hablaba un poco del gesto de arrodillarse frente al Santísimo. Eso no se puede hacer cuando vamos a comulgar. Eso no se debe hacer. Si lo hacen en algunas iglesias, bueno, porque el presidente lo requiere, lo pide, pues muy bien. Pero cuando vayan a otra iglesia, no lo hagan, porque confunden a los demás, ¿verdad? Pero simplemente el gesto. Cuando ustedes ven en el Vaticano que la gente se arrodilla para recibir la comunión, no lo van a ver ahí, porque no se permite. Pero queremos a veces ser más papistas que el Papa. Amén. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie. En este tiempo en que Cristo se ha manifestado vivo entre nosotros, sentimos más cercanos su presencia y por eso también más confiados para pedir por nuestras necesidades. Hagámoslo ahora. Para que los cristianos sepamos explicar a la humanidad la palabra de Dios a la luz del misterio de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Para que todos los pueblos de la tierra alcancen bienestar temporal
y un día todos gocemos de la patria eterna, roguemos al Señor. Para que Jesús se haga presente en la vida de los que persiguen a los cristianos, de los que viven sin fe y de los que buscan la felicidad por caminos equivocados, roguemos al Señor. Para que hoy, al alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor, se afiance nuestra esperanza en que un día resucitaremos con Él y viviremos para siempre en su presencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud de Felicita Galindo, Angelito Cruz, Wanda Santiago, Iniabel Estremera, Minerva Blanco, Margarita Carballo, Eneida Ayala, Manuel Acosta, Julia Ortiz, Margarita Farcón, Carmen Sánchez Farcón, Carlos y Félix Pagán, Blanca Santiago, Petra Muriel, Elmin Figueroa, Aldo Padilla, Maritza Rodríguez, Rosín Vadillo y Francisca de León, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el aniversario y cumpleaños del Padre Geraldo Carballo, intención especial de la familia Colón Blanco por el cumpleaños de Elmin Figueroa y Emanuel Guzmán Figueroa, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Irene Rodríguez, Cruz Bonilla, Justa y María Orange, Chuzo Santaliz, Fito Morales, Diony y Wandi Orange, América Colón Sierra, Rosa Aurea Matos, Leomari Robert Pacheco, Zoilita Rivera, Francisco Farcón, Asunción Quesada, Marta Montalvo, Conchita Cruz Gómez, Ramona García, Tinita Berríos, Carmela Cruz, Providencia Gómez, Carmen y Edgardo Olivieri, Jacinta Muriel, José Rodríguez Burgos, María Nieves, Carmen González y Generosa Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, sé generoso con el pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo para nosotros sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús el Señor, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre,
y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo. 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 Para darnos vida, esperanza y consuelo. Para darnos vida, esperanza y consuelo. Yo soy pan de vida y vida daré. Yo soy pan de vida y vida daré. Al que me conviene con amor y fe. Al que me conviene con amor y fe. Que coma mi carne y beba mi sangre. Que coma mi carne y beba mi sangre. Viviré en el cielo en gloria del Padre. Viviré en el cielo en gloria del Padre. Mi carne es comida, mi sangre es bebida. Mi carne es comida, mi sangre es bebida. Que coma este pan tendrá eterna vida. Que coma este pan tendrá eterna vida. Que coma mi carne resucitará. Que coma mi carne resucitará. Al lado del Padre siempre vivirá. Al lado del Padre siempre vivirá. En verdad os digo si no me coméis. En verdad os digo si no me coméis. La vida en vosotros tener no podéis. La vida en vosotros tener no podéis. Este es el pan que bajo del cielo. Este es el pan que bajo del cielo. Para darnos vida, esperanza y consuelo. Para darnos vida, esperanza y consuelo. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mañana tendremos el telemaratón de Cáritas, así que les invitamos a que estén cooperando a lo largo de todo el día con esta asociación católica. Yo siempre les recuerdo a mi gente de la parroquia que es la que más respondió cuando los huracanes de Irma y María, y estuvo ahí al presente a través de varias formas como ellos pudieron ayudar a los más necesitados. Así que mañana esperamos que
puedan ustedes venir, llamar por teléfono y dar su cooperación. Además, cada parroquia también tendrá su aportación. Nosotros ya hicimos la nuestra, así que estamos pues atendiendo a sus corazones. Caritas, caridad, no es otra cosa que compasión con el que más lo necesita. Bien, y también les recuerdo que después del Día de las Madres, que será este fin de semana, tendremos luego en la parroquia nuestra el Jueves Eucarístico, así que les invitamos a estar también allí en adoración y sobre todo reforzando ese sentido de lo que es la Eucaristía para nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.